obligado sobre todo por lo que ha sucedido en las últimas horas con la crisis por la que atraviesa el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español es un partido con una historia peculiar. Y cuando decimos peculiar, pues queremos decir que es una historia anómala, que es una historia anormal, si se quiere, dentro de la historia de los partidos socialistas. De entrada, el Partido Socialista Obrero Español es un partido que apareció en términos políticos muy tardíamente y además de una manera más que pobre, raquítica. Cuando uno ve lo que fue la fundación del Partido Socialista ya en el último cuarto del siglo XIX en una taberna de Madrid y en fin con gente de no especial talla intelectual, pues uno tampoco se sorprende del que pasara lo que pasó. En una España que siempre ha sido una España muy sectaria y muy dogmática, pues primero, el movimiento obrero, que era muy pequeño y muy reducido, porque realmente eso que se llamaba proletariado era escaso en una España que fue predominantemente rural hasta los años 60 del siglo XX, que ya es decir casi un siglo después de la fundación del Partido Socialista. Ese pequeño movimiento obrero en cierta medida se había decantado hacia posiciones republicanas porque eran antisistema, en no escasa medida se había decantado hacia el anarquismo, porque el anarquismo era casi una especie de evangelio laico, aunque fuera el evangelio de la atea, y algunos de los anarquistas históricos, pues algunos lo describen como una especie de apóstol que iba predicando por los pueblos la buena nueva de la Gracia, y además ese anarquismo, pues sobre todo apareció en zonas como podía ser Cataluña, especialmente Barcelona, en Aragón, en algún otro sitio, y en ese sentido el Partido Socialista tenía poca sustancia y poco sitio en el que extenderse. Madrid era el lugar donde tenía que aparecer, tuvo muchos problemas para extenderse por una Cataluña que se industrializaba, aunque fuera esa industria como una planta de invernadero, y por supuesto arraigó algo en la provincia de Vizcaya, no había más. Eso hizo que mientras, por ejemplo, el Partido Socialista francés era un partido muy fuerte, el Partido Socialista alemán era un partido fortísimo. De hecho, el Partido Socialista alemán con Bismarck y con el Kaiser tenía una representación en el Parlamento alemán realmente poderosa y fuerte, era un partido muy importante. Y los laboristas británicos, que evidentemente no eran marxistas, pero eran socialistas, tenían un peso tan grande que en un momento determinado pues llegaron al poder en los inicios del siglo XX, ya empezaron a llegar, aunque fueran gobiernos de coalición. Sin embargo, el Partido Socialista era un partido sectario y raquítico. Sectario, como en su día denunció Unamuno, que en algún momento militó en el Partido Socialista y se marchó diciendo que aquello era un grupo de fanáticos contrarios a la razón y, en fin, escribiendo algunas de las líneas seguramente más acertadas, pero más duras en contra del Partido Socialista. Tal es así que hasta bien entrado el siglo XX no contó el Partido Socialista con un diputado en las Cortes Españolas, que fue Pablo Iglesias, su fundador, y gracias al hecho de que el Partido Socialista fue en listas conjuntas con lo que se llamó la conjunción republicano-socialista, no social-republicana, sino republicano-socialista, porque lo verdaderamente importante ahí eran los republicanos y al sumarse los socialistas consiguieron tener un diputado. El paso de Pablo Iglesias por las Cortes fue terrible, porque Pablo Iglesias, sin ningún tipo de pelos en la lengua, dijo que si Maura llegaba presidente del gobierno iban a recurrir al atentado personal, es decir, la amenaza de la acción terrorista directa, señaló que estarían dentro de la legalidad mientras les conviniera y cuando no les conviniera fuera de la legalidad, y mostró que, en fin, a pesar de las leyendas hagiográficas sobre Pablo Iglesias como patriarca pacífico, etcétera, etcétera, pues Pablo Iglesias era bastante bruto. Y el hecho de que hubiera 4 biografías canónicas de él, como existen 4 evangélicos canónicos de Jesús, no cambiaron las cosas. A la muerte de Pablo Iglesias, el Partido Socialista era un partido mayoritariamente totalitario que creía en la implantación de la dictadura del proletariado, en absoluto en lo que denominaban la democracia burguesa, y que tenía solo un pequeño segmento, lo que llamaban el ala derecha del Partido Socialista,
que capitaneaba un catedrático que era Julián Besteiro, que creía que el Partido Socialista solo tenía futuro si iba evolucionando en el mismo sentido que la socialdemocracia alemana y, por supuesto, los partidos socialdemócratas escandinavos del norte de Europa o los laboristas británicos. La Segunda República, lejos de templar y de civilizar al Partido Socialista, todavía lo encrespó más. Se produjo el fenómeno que un socialista denominaría de la bolchevización del Partido Socialista, en virtud del cual Largo Caballero, que había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, cosa que, en fin, procura no recordar nadie para no sacar determinadas consecuencias, pues lo que sucedió es que Largo Caballero trituró a las otras alas del Partido Socialista. Trituró desde luego a Besteiro, que se retiró de la vida pública hasta los últimos días de la Guerra Civil Española, colocó en una situación muy mala a lo que era el centro del partido, que capitaneaba Indalecio Prieto, y en un momento determinado entró en la lucha armada contra el gobierno legítimo de la Segunda República, casi 2 años antes del alzamiento militar de 1936. En octubre de 1934, en comandita con los nacionalistas catalanes, el Partido Socialista intentó un golpe de Estado contra la República que fracasó al cabo de unas horas, porque a pesar del apoyo que pensaba que iba a tener también en la masonería, pues la masonería echó hacia atrás porque no tenía muy claro lo de la revolución de izquierdas, y el Partido Socialista quedó expuesto como un enemigo claro de la legalidad. Y aunque es cierto que ese alzamiento de 1934 fracasó, no es menos cierto que la Segunda República quedó prácticamente herida de muerte, porque en el poco tiempo que le quedaba a la Segunda República, la derecha estaba todavía más aterrorizada de lo que estaba desde el año 31, la Iglesia Católica no dejó de atizar la llama de una sublevación que parara lo que veía como una amenaza tremenda para sus intereses, y las izquierdas tendieron a reagruparse, primero para sacar de la cárcel a todos sus presos que habían entrado después del fracaso del golpe de octubre de 1934, y en muchos casos para que esta vez la revolución no fracasara y la revolución fuera una revolución de izquierdas que acabara de una vez con la Segunda República y entrara en la dictadura del proletariado. En ese sentido, los discursos de la mayor parte de los dirigentes del Frente Popular, que se constituyó a finales de 1935 en España y que concurrió a las elecciones en febrero del 36, no dejan ninguna duda de que se iba a implantar ese régimen, que si no se iba a ir a la guerra civil, y en ese sentido los discursos del socialista Largo Caballero son muy claros. Y cuando finalmente el Frente Popular se hace con la mayoría de las cámaras, recurriendo a multitud de ilegalidades y teniendo como protagonista principal, aunque no único, al Partido Socialista, pues el camino hacia la guerra civil parecía que iba a ser muy difícil de cerrarse, muy difícil de obstaculizarse. Cuando finalmente estalló la guerra civil, el Partido Socialista no fue el único, pero sí fue uno de los partidos que creó checas en que se torturaba, se asesinaba y se despojaba y violaba a los pobres presos que pasaban por ellas, en ocasiones enemigos de las izquierdas, en otras ocasiones gente cuyo único delito era, por ejemplo, ir a misa o tener una imagen religiosa en casa o ser profesor de derecho romano, porque alguien dentro de las masas ignorantes llegó a la conclusión de que si era derecho romano algo tendría que ver con el Vaticano y por lo tanto era malo. Y el Partido Socialista gestiona pésimamente el gobierno del Frente Popular durante la guerra. A partir del mes de mayo de 1937 es prácticamente un títere de los agentes de Stalin en España, y en un momento determinado hacia el final de la guerra esa España es realmente la España roja, porque la controlan los agentes de Stalin y su mayor marioneta no es otra que Negrín, que era un socialista histórico, un miembro histórico del Partido Socialista Obrero Español, que lejos de evolucionar pacífica, templada y sensatamente hacia las posiciones de la socialdemocracia de otros partidos socialistas y socialdemócratas europeos, había ido hacia el modelo totalitario para convertirse al final en una marioneta involuntaria, pero en cualquier caso marioneta de las intenciones de Stalin. El final de la guerra llevó
no solamente a la atomización del Partido Socialista, sino además a enfrentamientos durísimos entre los distintos dirigentes socialistas que se culpaban de haber perdido una guerra que, como reconoció el socialista Indalecio Prieto en las primeras horas del conflicto, tenía que haber ganado más que de calle el Frente Popular, porque tenía una diferencia de medios en relación con los alzados auténticamente abrumadora, indiscutiblemente aplastante. Y el Partido Socialista experimenta auténticamente un eclipse en la historia de España durante prácticamente toda la dictadura de Franco, con muy poquitas excepciones. Alguna excepción en Vizcaya, donde mantuvo una pequeña presencia sindical, sobre todo a partir de los años 60, pero siempre por detrás de las comisiones obreras comunistas, y luego en Andalucía, sobre todo en torno a Sevilla, donde estaba reducido a algunos estudiantes, luego profesionales, entre los que destacaba un joven que tenía el nombre de Guerra de Isidoro, por San Isidoro de Sevilla, y que no era otro que Felipe González. En esa división entre los dos pequeños grupos que existían en España del Partido Socialista y el Partido Socialista del exterior, muy relacionado con la masonería, muy anciano y muy republicano, al final la suerte, y quien decidió esto fue la Internacional Socialista, fue a caer en los pocos socialistas del interior. Y ahí tuvo un papel enorme no solo el Partido Socialdemócrata alemán, que acaudillaba Willy Brandt, que sentía una enorme simpatía por Felipe González, por el joven Felipe González, sino que tuvo un papel determinante la CIA. Y en este sentido, hoy en día sabemos que, temeroso el presidente Carter de que en España pudiera en un momento determinado el Partido Comunista llegar al poder, porque el Partido Comunista era el único partido que merecía ese nombre a la muerte de Franco, se articuló la ayuda a el Partido Socialista con fondos norteamericanos, de la CIA en buena medida, pero eso sí, canalizados a través del Partido Socialdemócrata alemán. Esto, que en fin, es un intervencionismo clarísimo en la política interior de otra nación, sin embargo tuvo efectos muy benéficos, porque el Partido Socialista abandonó el marxismo en un momento determinado. Felipe González, en un discurso absolutamente histórico, pronunció aquella frase de que hay que ser socialista antes que marxista, con lo cual buena parte de la militancia histórica puso el grito en el cielo, pero como eran 4 y el de la bandera roja, pues no pasó nada, y el Partido Socialista abandonó ese marxismo absolutamente descerebrado que lo había caracterizado desde su fundación para abrazar un modelo socialdemócrata. Que en los sucesivos gobiernos de Felipe González evidentemente se vieron marcados por la corrupción, por el derroche, por el aumento del desempleo, en un momento determinado por el crimen de Estado de los GAL, es algo que no se puede negar. Pero si eso está dentro del debe de la historia reciente del Partido Socialista, al mismo tiempo hay que reconocer que en el haber hubo muchos aspectos positivos. Primero, que la izquierda no fue una izquierda comunista, sino que fue una izquierda muy centrada. Y aunque sí se puede decir que había una intervención en la vida privada, etcétera, etcétera, lo cierto es que solo se produjo una expropiación muy discutible, seguramente ilegal, que fue la de Rumasa, pero solo hubo una. Si uno compara los impuestos que se pagaban en la peor época de Felipe González, eran livianos comparado con lo que ha sido Rajoy y Montoro. Y en cualquiera de los casos el Partido Socialista se hermanó con una tradición socialdemócrata que tuvo aspectos positivos. Que luego lamentablemente esos aspectos positivos estuvieran teñidos por la corrupción y estuvieran teñidos por la incompetencia no se puede negar. Pero el Partido Socialista en buena medida terminó una labor de ensamblaje con entidades como el Mercado Común Europeo, entonces ahora la Unión Europea, e incluso con la permanencia dentro de la NATO. Ese papel del Partido Socialista empieza a deshilacharse, pero no se destruye, en la última etapa de Felipe González.
que en un momento determinado, después de dos primeros periodos en los que tuvo mayorías muy holgadas, empezó a entrar en apuros serios en su tercer mandato. El cuarto mandato no llegó a concluirlo porque los escándalos de corrupción del GAL, etcétera, iban sofocando la acción de gobierno y porque el propio González ya no tenía en absoluto un plan de futuro. Lo que tenía que hacer, mejor o peor, lo había hecho en los dos primeros mandatos y ya el único plan era mantenerse en el poder. Y Felipe González entonces abrió una espita, es verdad que tímidamente, pero de manera muy culpable, que fue la espita del recuerdo de la Guerra Civil. Un Felipe González que durante la transición fue muy sensato y decía que no tenía ningún sentido quitar las estatuas de Franco, porque lo suyo hubiera sido derribar a Franco en vida, pero no derribarle del caballo después de muerto, lo cual era un ejemplo de sensatez, y que podía analizar la Guerra Civil con bastante ecuanimidad, hablando de los dos bandos. Al final de su carrera política empezó a recurrir a la fácil pero siniestra carta del guerracivilismo. Eso, unido sobre todo a la falta de gestión, a la mala economía del país, al aumento del desempleo, implicó que en un momento determinado José María Aznar ganara, aunque fuera por la mínima, sus primeras elecciones generales. El hecho de que Aznar implicara con su gobierno un avance considerable, la entrada en el euro, el cumplimiento de los criterios de convergencia con Europa, el aumento enorme del empleo, no ha habido mejores cifras de empleo que la de los dos periodos de Aznar en los 40 años prácticamente de sistema democrático, explica que Aznar obtuviera una segunda mayoría y que esa mayoría fuera absoluta. Pero no cabe la menor duda de que a ello ayudó también que el Partido Socialista, lejos de saber recentrarse y de esa manera poder obtener una victoria electoral o una derrota decorosa, como había sucedido en los años anteriores, el Partido Socialista se desplazó más a la izquierda con Almunia. Y, por supuesto, llegó al delirio cuando en un momento determinado, gracias a los atentados del 11 de marzo, quien llega a la Moncloa es un socialista inexperto, salvo por el hecho de calentar su escaño en las Cortes, que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero fue un presidente de gobierno desastroso. Fue la mezcla del sectarismo, de la estupidez, de la ignorancia y de todo lo malo que se pueda pensar en un presidente de gobierno. Es más, por mucho que uno se esfuerce, uno puede decir cosas muy buenas de Felipe González, de Adolfo Suárez, hasta de Leopoldo Calvo Sotelo, si se esfuerza. No hay manera de encontrar una sola cosa buena que se pueda decir de Rodríguez Zapatero, salvo que no acabó su segundo mandato y se fue un poco antes. Rodríguez Zapatero fue un personaje nefasto, pero aparte de dejar a España arruinada, de provocar una crisis económica que estalló en España un año antes que en el resto del mundo, aparte de pactar con los criminales de ETA, aparte de dar todavía más alas al independentismo catalán y de muchísimas otras cosas, Rodríguez Zapatero ejerció una influencia nefasta sobre su propio partido. Y de hecho, y esto es algo tremendamente importante que hay que tener en cuenta, convirtió al partido en algo que Alfonso Guerra, con su gracejo habitual, denominaba el partido naufragio, porque decía, este es el partido donde están las mujeres y los niños primero, y entiendan ustedes niños en un sentido muy poco amable, porque Alfonso Guerra era como era. Esto, que no era tan claro cuando tenían el poder y Pepiño Blanco se reunía en gasolineras y Carme Chacón hacía el ridículo y en un momento determinado Solbes nos llevaba a la ruina y el gobernador del Banco de España, Mafo, se callaba que el país había entrado en crisis para no impedir que Rodríguez Zapatero ganara las segundas elecciones, etcétera, etcétera, no era tan visible. Pero cuando en un momento determinado Mariano Rajoy gana con una aplastante mayoría absoluta y el Partido Socialista ya no está en el poder, queda de manifiesto hasta qué punto el paso de Zapatero lo ha destruido como cualquier cosa que merezca mínimamente gobernar hasta en una comunidad de propietarios. ¿Y por qué es así? Pues porque el Partido Socialista no tiene en estos momentos ningún plan de futuro y se ha desplazado tanto hacia la izquierda gracias a Rodríguez Zapatero, y además a una izquierda absolutamente delirante, irreal y descerebrada, que puestos a ser de extrema izquierda, delirante y descerebrada, evidentemente el votante prefiere votar a Pablo Iglesias, que se ve desde el principio que va por ahí.
el Monedero, Errejón, La Colau y todo el resto. Y evidentemente, pues ¿por qué van a votar para una política de extrema izquierda descerebrada y delirante a Pedro Sánchez, que en fin da la sensación de que por lo menos se afeita y se ducha todos los días? Y con un Partido Socialista que es incapaz de moverse al centro, pues si se moviera al centro estaría a la derecha del Partido Popular de Rajoy, que tiene, por ejemplo, una política fiscal que va más a la izquierda que la que tenía hace 4 años el Partido Comunista Español, que se dice pronto. Pues el Partido Socialista está metido en un sándwich, en una Escila y Caribdis, entre la espada y la pared, en virtud de la cual, si se va un poco al centro, se coloca a la derecha del Partido Popular. Y si por el contrario intenta irse hacia la izquierda, Podemos todavía le quita más. Y se ha convertido en una especie de ni carne ni pescado, ni chicha ni limoná, que lleva ya encadenadas 6 derrotas electorales, que se dice pronto. Y a pesar de que el Partido Popular, en cuanto a consistencia, no tiene media bofetada, que diría un castizo, pues evidentemente se impone, porque es que el Partido Socialista no tiene ni un cuarto. En la situación actual, que no es buena, es decir, los que piensen que la desaparición del Partido Socialista va a traer el colmo de los gozos y el paraíso terrenal no saben de lo que hablan, porque la desaparición del Partido Socialista solo va a tener como efecto el engordamiento de Podemos. Y si Podemos engorda con el Partido Socialista, vamos a tener a Podemos en el poder. Y es una de esas perspectivas como para no pegar ojo en toda la noche. En medio de toda esta situación, pues encima existe un panorama muy grave que está demostrando hasta qué punto dentro del Partido Socialista hay unas tensiones que no sabemos cómo van a derivar. Por un lado, Pedro Sánchez quiere seguir siendo el secretario general del Partido Socialista y tiene todo el derecho a pensarlo. Por otro lado, Pedro Sánchez se empeña en mantener la negativa a la investidura de Rajoy porque sabe que él puede llegar a ser presidente del gobierno. Es verdad que para llegar a ser presidente del gobierno tendría que contar con el apoyo de Podemos y con la abstención de Bildu, que es la franquicia de ETA, y la abstención de la Esquerra Republicana de Cataluña. Pero puede llegar a ser presidente del gobierno, salen los números. Al que no le salen es a Rajoy, pero sí le podrían salir a Pedro Sánchez, porque la abstención sumada del Partido Popular y de Ciudadanos es una abstención inferior a la que tendría que sufrir Pedro Sánchez. Pedro Sánchez podría ser presidente de gobierno. Y lógicamente, como no quiere verse arrojado a las tinieblas externas de la política en términos personales, y como además sabe que puede llegar a ser presidente de gobierno, evidentemente está intentando mantener el pulso, insistiendo en que él no deja gobernar a Rajoy, que no tiene mayoría suficiente y no tiene por qué hacerlo, y que en un momento determinado, cuando se vea que Rajoy no sale para adelante, él da un paso al frente y tiene por lo menos posibilidades amplias, no seguridad absoluta, pero sí posibilidades amplias de ser el próximo presidente del gobierno. ¿Qué sucede con esto? Pues que lógicamente hay gente dentro del Partido Socialista que esto les asusta. Y les asusta por varias razones, ¿eh? Hay buenas y malas. Hay gente dentro del Partido Socialista al que les asusta porque dice, bueno, como los de Podemos entren en el gobierno, como dependamos de Podemos, Podemos nos merienda. Al cabo de pocas elecciones, lo que va a suceder, o de una elección, es que Podemos, como ya estamos muy radicalizados, sigue recibiendo el voto de un votante cada vez más radicalizado y cada vez más apesebrado, y nos pega el sorpaso como ya nos lo ha dado en Galicia y como nos lo ha dado en las Vascongadas, pero ahora nos lo da de lleno. Y entonces aquí va a ser el apaga y vámonos. Va a ser como el Partido Socialista Italiano frente al PCI, frente al Partido Comunista Italiano. Estamos perdidos. Pero hay otros que no tienen un razonamiento tan noble. Hay otros que dicen, no, un momento. Podemos no puede ser al lado de nosotros la izquierda, porque eso perjudicaría a nuestros amigos de la oligarquía. Y aquí muchos de los que hemos sido ministros, directores generales, secretarios, diputados dentro del Partido Socialista, cuando hemos dejado la política hemos encontrado un puesto en un consejo de administración. ¿Y cómo explicamos a esas empresas a las que se trata en España, pero entre algodones, a las que se le concede lo que en ningún país civilizado se les daría,
y que a cambio, cuando dejamos de ser ministros o directores generales, nos dan un puesto en el Consejo de Administración, ¿cómo les explicamos a esos que el partido del que venimos va a gobernar con los de Podemos? No, eso no puede ser y hay que cargarse a Pedro. El último plan para acabar con Pedro es que en la próxima reunión que haya del Politburó del Partido Socialista, la mitad dimita. Y entonces, al no haber mayoría, se cree una gestora y ya la gestora gobierna el partido. Pedro, sea o no el secretario general, ahí no pinta nada. Y lo que sucede en un momento determinado, pues es que esta gente decide que se abstiene en la segunda votación, que Rajoy sea presidente y vamos a ver cómo enderezamos esto en el futuro. Esa es la idea que ellos tienen. Pero, por el contrario, la posición que mantienen, y es una cuestión, desde luego, para pensarla, la posición que mantiene Pedro Sánchez es: no, dejadme a mí, que ya veréis lo que yo puedo hacer. ¿Cuál es el problema que se produce en un momento determinado en medio de todo esto? Que desembarca Felipe González. Felipe González, que se ha comparado en alguna ocasión con un jarrón chino que decora mucho pero que no se sabe dónde colocarlo, y que aparece para decir que le ha engañado Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez le llamó, le pidió su opinión, le dijo que se iba a abstener en la segunda para permitir el gobierno de Rajoy, luego no lo ha hecho y aparece Felipe González. Felipe González puede que diga la verdad. Es decir, es posible que en un momento determinado le llamara a Pedro Sánchez, hablaran los dos, Felipe le dijera: yo creo que tienes que dejarle gobernar porque con 80 y tantos diputados y los de Podemos estás frito, y que Pedro Sánchez le dijera que sí o se callara y Felipe González lo interpretara como la callada por respuesta. Ahora bien, lo que desde luego parece que está bastante claro en medio de toda esta historia es que esta intervención, este desembarco, esta incursión en los medios de Felipe González a Pedro lo coloca en muy mala situación, y no es extraño ni mucho menos que haya intentado de alguna manera defenderse en medio de todo esto. Al final, y esto es enormemente importante, lo que en estos momentos se decide, sea verdad o no sea verdad lo que dice Felipe González, que en fin tiene unos amigos en ciertos círculos que desde luego uno se explica que quiera que las relaciones con ciertas oligarquías económicas se mantengan bien. Al final, lo que aquí tiene que decidirse es si el Partido Socialista efectivamente es un partido naufragio, y vamos, de esto va a quedar 4 cosas, o si por el contrario aquí nos encontramos con un partido que va a salir a flote. Y si va a salir a flote, sinceramente solo caben 2 caminos. O efectivamente Pedro Sánchez se convierte en presidente de gobierno y eso da un balón de oxígeno al partido, o por el contrario no se convierte en presidente del gobierno, pero hay una renovación que abandone todo el estúpido infantil izquierdismo zapateril de la última década y que intente que el Partido Socialista sea un partido socialista moderno, como en su día, hace 40 años, lo consiguió, con todas sus carencias, pero lo consiguió Felipe González. Y no hay más salidas al respecto. En cualquiera de los casos, nosotros examinamos estas y otras noticias de enorme interés con la ayuda